este cuarto domingo de Cuaresma nos presenta un fragmento del Evangelio de Lucas muy conocido en la tradición cristiana. Se le ha llamado la parábola del Hijo Pródigo, un título muy desafortunado por cuanto ignora al personaje principal, que es el Padre, y al segundo hijo, que se presenta en la segunda parte del texto con la intención de conectar al lector con el mundo de valores que quiere transmitir el narrador. Inicia nuestro texto en los versículos 1 al 3 diciéndonos que estaban acercándose constantemente a Jesús los cobradores de impuestos y pecadores, personajes que son llamados por Jesús a sentarse a la mesa con él en el capítulo 5 y a quienes denomina Jesús como enfermos que necesitan médico. Nuevamente los fariseos y los escribas se mantienen murmurando constantemente contra Jesús porque él la pasaba con los publicanos y pecadores. Según lo muestran los verbos en estos versículos, parece que el narrador nos quiere señalar que este era el público frecuente de Jesús, sus seguidores más asiduos, y las tres parábolas, la de la oveja perdida, la de la moneda extraviada y la del padre con los dos hijos que están aquí en el capítulo 15, quieren justificar por qué este grupo de personas eran las que se mantenían junto a Jesús. No son solo enfermos que necesitan médico, también son ovejas perdidas, monedas extraviadas e hijos apartados del Padre. Ya propiamente la parábola que nos trae hoy el Evangelio, que es la parábola del padre con los dos hijos, señala el actuar de un papá que hace lo posible porque sus hijos vuelvan a acercarse a él. El personaje principal de la narración es, como ya se dijo, el padre. Y esto lo sabemos porque el sustantivo griego pater se repite 12 veces en la parábola. De él se dice que tiene dos hijos. Uno menor, que es el que comienza pidiendo la parte que le corresponde de la propiedad o de las propiedades del padre, a lo que éste le va a responder dándole no solo a él, sino a los dos hijos los bienes. Es muy curioso que en nuestras Biblias el término bienes realmente proviene de la traducción del término griego bios, un término que señala la vida misma. De allí viene biología, por ejemplo, y también los medios para sostener esa vida. En otras palabras, el padre les da lo suficiente a sus hijos para que ellos puedan vivir, por lo que se deduce que para los dos hijos la fuente de la vida es el padre. Lejos de él, ciertamente ellos se van a poner en riesgo para perder o llegar a perder su vida. Podríamos afirmar que el pecado de este primer hijo es asumir a su padre como si ya estuviera al final de su vida, porque como lo sabemos, la herencia se suele dar tras la muerte de los padres. Y lo más grave es que el hijo está rompiendo con la dependencia que tiene del padre, porque se aleja de él, lo considera muerto y paradójicamente quien realmente está en peligro de perder la vida es este hijo menor al alejarse de su papá. Después de irse a un país lejano, a una tierra que no es la del padre y a una casa que tampoco es la del papá, va a malgastar los bienes viviendo desordenadamente, nos dice el texto. Realmente no se nos especifica qué tipo de desorden llevaba este hijo menor. El hijo mayor, el hermano, va a decir que este hijo menor va a gastar todo con prostitutas, una deducción que realmente justificaría más bien la supuesta rectitud moral de este hijo mayor, contraria a la maldad de su hermano menor. Lo que sí es cierto es que después de gastar los bienes, nos dirá la parábola, le faltó lo necesario y sintió hambre. Es curioso que el verbo carecer del final del versículo 14 es el verbo histereo en voz pasiva, lo que implica que esta carencia que tiene o que siente este hijo menor se da porque alguien externo produce esa carencia. Asimismo, nos va a decir el texto que el hijo menor se marcha y fue unido a uno de los habitantes de aquel país. Curiosamente, lo que aquí traducimos como fue unido, fue vinculado, ¿no? Se unió a un poblador de aquella ciudad, es el verbo griego koyaomai, que también se encuentra en voz pasiva, lo que nos señalaría que el hijo no decide unirse a este poblador, a este ciudadano, sino que es alguien externo que lo va a llevar cerca de él, va a mover algo para que él se acerque a este ciudadano.
La tensión se aumenta cuando dice en el versículo 16 que el hijo menor deseaba ser saciado con la comida con la que alimentaban a los cerdos. Este verbo ser saciado, también del griego hortazo, se encuentra en voz pasiva, lo que señala que este joven deseaba que alguien más satisficiera su necesidad. Estos tres verbos que están en pasivo son los que en la Biblia los podemos tomar como una especie de verbos que señalan la presencia de Dios. Estos son verbos que al estar en pasivo se les denomina pasivos teológicos, que sin nombrar a Dios lo están nombrando. Es ese Dios escondido, como suele llamársele en el Antiguo Testamento. Estos son estrategias de los escritores. Por lo que quien hizo carecer el alimento o quien acercó al hijo menor al ciudadano extranjero fue el mismo padre, quien aunque no estuviera aparentemente cerca de su hijo, sino que está más bien en apariencia lejos, lo seguía esperando, seguía cuidando de su hijo y moviendo todos los hilos para que este muchacho terminara esperando, terminara volviendo al padre y terminara esperando que alguien lo saciara, como cuando estaba en la casa del papá, que ciertamente era él quien le saciaba de alimento y le daba vida. Esto es lo que motiva la decisión de volver al hijo menor a su casa. No fue una decisión propia, sino porque su padre, aún en medio de lo escondido, seguía moviendo todo para que su hijo volviera. Con esto se entiende mejor la actitud del padre al ver a su hijo lejos, cuando sale corriendo a abrazarlo. El padre lo estaba esperando porque sabía qué había hecho para que su hijo volviera. Él sabía, en otras palabras, que todo lo que había acontecido en la vida de este muchacho lejos de la casa eran circunstancias para que él volviera nuevamente cerca del Padre. Este papá es como el pastor que sale a buscar a su oveja, es como la mujer que no descansa hasta encontrar la moneda perdida. Curiosamente, el segundo hijo tampoco quiere entrar a la casa. Cuando él vuelve del trabajo, del campo, no quiere tampoco entrar a la casa, pero el padre sale y le ruega insistentemente a que entre, mostrando nuevamente al padre como un buscador de sus hijos. Él no se queda quieto. Si ve que sus hijos están lejos, mueve absolutamente todo lo que sea necesario para que ellos nuevamente regresen, retornen a su casa para que puedan recibir nuevamente la vida. Finalmente, el texto no nos dice si el segundo hijo entra o no a la casa tras la invitación del padre. Y esta es la forma en la que Lucas nos cuestiona a ti y a mí, para que nos preguntemos, si yo fuera uno de estos hijos, ¿entraría nuevamente a la casa de mi padre? Pregunta que seguramente cuestionaría a los fariseos y escribas ante los pecadores y publicanos, pues estos que eran considerados malos, realmente son hijos de Dios, a quien Jesús llamará y acogerá siempre, porque son hijos perdidos que necesitan recibir nuevamente la vida, y para esto necesitan ciertamente estar cerca de Él. No rechacemos la paternidad de Dios. Dejemos que Él nos busque, nos encuentre y nos revista y nos vuelva nuevamente a ser dignos y nos devuelva esa vida de hijos suyos. Un feliz domingo para todos.